Yo le invito a que tome su Biblia y la abra junto conmigo en 2 de Timoteo 2, 3 al 6. Gloria a Jesús. 2 de Timoteo 2, del 3 al 6. Cuando esté en la cita puede decir amén. Gloria a Dios. ¿Estamos todos en la cita? Gloria a Cristo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aleluya. ¿Puede tomar asiento? Y esta noche el tema que hemos preparado es lo que es ser cristiano. Amén. Lo que es ser cristiano. Todos sabemos que desde que rendimos nuestras vidas al Señor Jesucristo, nuestra misma naturaleza cambió. Amén. Antes éramos rebeldes, éramos pecadores, estábamos alejados de la presencia y de la gracia de Dios a causa de la desobediencia que es consecuencia del pecado. Amén. El Señor dice en su palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Después el Señor, o antes en el Evangelio de Juan, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para que el Señor sea la resurrección, tiene que haber alguien muerto. Amén. Para que Él sea la vida, tiene que haber muerte. Amén. Y está la promesa de que si creemos y tomamos esa palabra, si creemos en el Señor, viviremos y tendremos vida eterna. La palabra del Señor nos dice que ella es un espejo. Amén. En la que nosotros nos consideramos, y si somos atentos vamos a ver nuestra condición real delante de la presencia del Señor. En Romanos 11, 30 al 32 dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Eso es un primer paso, lo que decíamos. Éramos desobedientes y por lo tanto estábamos lejos de la presencia de Dios, porque para el Señor es más agradable la obediencia que los sacrificios. Vamos a Tito 3:3. Nos da una visión más completa de lo que solíamos ser nosotros antes de conocer al Señor. Si alguien tiene una duda al respecto, ahí la palabra nos las va a clarificar, o la va a poner clara para nosotros. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es un claro ejemplo de lo que vemos hoy en día. Amén. Y aun cuando este texto bíblico fue escrito hace miles de años, aplica hoy en día para nosotros, porque el pecado sigue siendo el mismo. Amén. No ha cambiado, sigue teniendo la influencia y el yugo sobre la humanidad. Vemos casos de rebeldía contra los gobiernos, contra las leyes, contra los estados, contra las organizaciones sociales. Esclavos de concupiscencias por montones, con cualquier tipo y cualquier clase de pecado y de desviaciones, desde las bebidas alcohólicas hasta las malas prácticas en la vida moral. La malicia y la envidia por doquier. Malicia y envidia en el ámbito personal, familiar, laboral, entre empresas, entre gobiernos, entre hermanos, entre hijos, entre padres. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, que es la causa de la violencia y de la guerra. Esa es la revelación o el reflejo que la palabra del Señor nos da de lo que éramos en otro tiempo antes de aceptar y recibir al Señor Jesucristo. Esa es la condición en la que las personas de afuera están viviendo. Y hermanos, no es nada bonito ni agradable, porque el pecado lleva consigo dolor, sufrimiento,
cargas y ataduras. Aun cuando la persona en medio del deleite momentáneo se sienta alegre, dentro de su corazón el Espíritu de Dios que ejerce dominio sobre la tierra está redarguyendo y esa persona sabe que no es lo correcto. Amén. Entonces nuestros corazones estaban llenos de todas esas clases de pecados, las malicias, porque lo que decíamos, el padre del pecado es el diablo, que el Señor lo reprenda. En Juan 8:44 el Señor dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Lo bueno para nosotros que estamos aquí reunidos en esta noche es que el Señor Jesucristo, en medio de su amor y de su misericordia, decidió rescatarnos del pozo de desesperación, del pozo cenagoso, para ponernos en un lugar bonito con aire acondicionado para escuchar su palabra. Y más allá de estar en el lugar físico, es la paz y el cambio que Él obró en nuestros corazones. Amén, porque debemos sentir el mismo gozo y la misma alegría estando aquí en la iglesia que estando en nuestra casa, que estando en nuestro trabajo. Porque la vida del cristiano no es una vida de iglesia, es una vida de entrega permanente al Señor en el diario vivir. Gloria a Jesús. Entonces, cuando le conocimos, antes de conocerlo, nuestro padre era el diablo, que el Señor lo reprenda, porque vivíamos bajo su dominio. Ahora que conocemos al Señor Jesucristo, nuestro Padre es Dios y nuestro capitán es el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, para nosotros alcanzar esas promesas que están escritas en la palabra, debemos hablar como el Señor Jesucristo habló, actuar como Él actuó y obedecer como Él obedeció. Recuerde que Él obedeció hasta la muerte. Amén. Nosotros debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros imitamos y obedecemos lo que el Señor Jesucristo hizo, nos convertimos inmediatamente en seguidores de Jesús. Entonces, hermano, nuestra vida espiritual da un giro sorprendente de 180 grados, porque pasamos de estar muertos en delitos y pecados a estar vivos y a tener la promesa de salvación y de vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Gloria a Jesucristo. ¿Qué es un ser o qué es una persona cristiana? Es un individuo que profesa el cristianismo, es decir, las enseñanzas y doctrinas registradas en los evangelios. Pero no nos podemos quedar solamente en los evangelios, porque tenga en cuenta que el Señor Jesucristo está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. No es solamente en los evangelios. La palabra de Dios nos da indicaciones claras del que el Señor Jesucristo se manifestó desde el principio hasta el final. Por eso dice: yo soy el alfa y yo soy la omega. Ahora, un seguidor es la persona que tiene la habilidad de obedecer órdenes y la capacidad de dar todo de sí mismo para obedecer a aquel que sigue. Y adivine, nosotros seguimos al Señor Jesucristo. Por eso es que debemos obedecerlo y dar todo de nosotros para obedecer a su voz y a su palabra. El Señor dice en Mateo 4:19: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Luego dice el Señor en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, viene una palabra clave, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si leemos cuidadosamente, la primera frase o la primera palabra es niéguese, negarse. ¿Qué es negarse? Es aceptar que no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es dejar a un lado mi orgullo, es dejar a un lado lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo deseo, sueños, deseos, anhelos, dejarlos a un lado y someterlos bajo el señorío del Señor Jesucristo. Eso es negarse. Solamente de esta manera estaremos en completa disposición para oír su voz, porque ya no seremos nosotros, no queremos imponer lo que nosotros queremos ni lo que nosotros deseamos hacer. Tomar la cruz. Tome su cruz y sígame. Es un llamado a la acción. No es simplemente esperar que la cruz llegue, es tomarla y caminar. Después de haberse negado, es la única forma en la que uno puede tomar su cruz. Si usted no se niega, no puede tomar su cruz.
Es una incongruencia, no tiene relación entre sí. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está la obediencia y ahí está el Señor Jesucristo, sabiendo que Él iba a morir de la muerte en la que lo iba a hacer. Le dijo: Padre, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sígame, como habíamos hablado antes, es sencillamente obedecer. ¿Obedecer a quién? A quien va adelante. Y en este caso, ¿quién va adelante? Nuestro capitán, que es el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver un poquitico más de lo que en sí se trata, o de qué se trata nuestra vida cristiana. ¿Qué es ser cristiano? En 2 Timoteo 2:4 hay 3 palabras claves. La primera está en el versículo 4. Dice el apóstol: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tercera palabra clave: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. En otras palabras, lo que vamos a ver nosotros es que necesitamos la disciplina del soldado, la dedicación del atleta y la diligencia del labrador. Son 3 Ds: la disciplina del soldado, la dedicación del atleta y la diligencia del labrador. Todos conocemos qué es ser soldado, amén. Hemos tenido un familiar, algún amigo, o simplemente hemos visto por las noticias o por televisión, o conocemos qué es ser soldado. El soldado, cuando sale a patrullar, él es consciente que no sale a pasear, ni a tomar fotografías, ni a ver la belleza de la selva, los animales salvajes, a disfrutar del aire libre, de la adrenalina. El soldado sabe que en su patrullaje puede encontrarse con el enemigo y la confrontación puede ocurrir en cualquier momento. ¿Qué significa la confrontación? Sudor, lágrimas, dolor, desesperación, incluso la muerte. El soldado, además de los factores psicológicos que él enfrenta, también enfrenta el ambiente, el clima. Vemos algunos casos extremos de frío, de calor, de humedad. El soldado no puede decir: hoy no quiero patrullar porque es que está lloviendo, o no, está haciendo mucho calor, yo me quedo mejor aquí en mi campamento, vayan ustedes, patrullen, que yo me quedo acá. El soldado no puede hacer eso. Y si quisiera hacerlo, él sabe que tiene que cumplir la orden, que es salir con sus compañeros a patrullar. Amén. No quiere decir que él no lo sienta. Él lo puede sentir porque es un ser humano. Amén. Pero no lo hace porque hay una orden explícita que dice: tiene que salir a patrullar a estas horas y regresar a estas horas. Lo mismo los centinelas. El centinela no puede decir: ay, tengo sueño, ay, más bien vigile usted y yo me pego una dormidita. No, el centinela tiene que vigilar a la hora que se le dice, y terminó su turno, vaya y descanse. Los reclutas sufren un poquito al entrar a la vida militar, porque todos estamos acostumbrados a levantarnos a la hora que queremos. Si nos acostamos tarde, pues decimos: dormamos un poquitico más. En los primeros días los despiertan a cualquier hora. Los pueden acostar a la 1 de la mañana y a la 1:30 los levantan nuevamente. Es para que ellos sean conscientes de que no son dueños de ellos mismos, sino que tienen que estar sometidos a las directrices que el de mayor rango les dé. Gloria a Jesús. Los soldados tienen objetivos claros, amén. Como Pablo dijo, un soldado no se enreda en los negocios de la vida. Lo que él quiere es agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo único que le importa es agradar al que lo tomó por soldado. En la vida secular podríamos decir que el que los tomó por soldados es la patria, amén. El amor a la bandera, el amor a la tierra, a la nación. Por eso es que ellos quieren dar todo de sí mismos por causa de la libertad de la nación en la que ellos están. Ahora, vamos a ver las características tanto del soldado, del atleta y del labrador, y vamos a mirar si se relacionan en algo con nosotros los cristianos. Amén. La primera característica del soldado es: tiene que tener confianza. Tiene que ser un hombre que confíe en su entrenamiento y en las directrices de sus superiores.
Es la certeza en el cumplimiento de su deber. Ahora miremos qué dice la palabra del Señor. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando el salmista dice alzaré mis ojos a los montes, en el antiguo Israel, en los montes, en los lugares altos, era donde se exhibían los ídolos paganos. Por eso él decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿mi socorro vendrá de esos ídolos? No, mi socorro viene del que está más arriba, que es Jehová de los ejércitos. Gloria a Jesús. También el salmista dice en el Salmo 20, del 6 al 7, estos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Entonces quiere decir que la palabra del Señor nos insta a confiar en nuestro Dios. Ahí tenemos la primera relación. El soldado debe tener confianza y el cristiano debe tener confianza. Amén. La conducta, ¿qué es conducta? Es buena conducta en el cumplimiento del deber y su vida en la milicia. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en primera de Pedro 2:12. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, en otra versión dice vuestra conducta, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Quiere decir que nuestra conducta tiene que ser un reflejo de lo que creemos. Amén. Si un soldado tiene una mala conducta, no va a tener relación con lo que él profesa, con esos valores de honor y lealtad. Va a ir en contra de lo que él profesa. Si nosotros no tenemos una buena conducta frente a los que están afuera, no van a creer en el evangelio de la salvación, porque no van a ver ese cambio que es necesario para que ellos se acerquen a Cristo. Por eso es importante mantener una buena conducta. Pero la buena conducta se mantiene solo en la iglesia. No. ¿Solamente en el trabajo? No. Dice, en toda vuestra manera de vivir, en todo momento. Incluso cuando estamos orando tenemos que mantener nuestra conducta. Cuando estamos caminando hacia el trabajo, cuando venimos a la iglesia, cuando cantamos, es una vida íntegra. Otra característica importante es el valor. ¿Qué es el valor? Es proceder con calma y firmeza a pesar de estar consciente del peligro y del miedo. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Eso es valor. Amén. Aunque yo sepa que hay peligro y hay dificultad, saber que estoy protegido por mi Señor. Amén. En Lucas 10:19 dice que el Señor nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y que nada nos va a dañar. Quiere decir que el valor que tenemos no es porque seamos fuertes, no es porque seamos valientes, sino es porque el que está con nosotros, que es más poderoso, nos respalda, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gloria a Jesús. El soldado tiene que tener rapidez para decidir. Es la habilidad de reaccionar y tomar decisiones de forma rápida y contundente que lo beneficien a él y a su unidad. ¿Qué dice Santiago? Santiago dice que tenemos que ser rápidos. ¿Para qué? Para oír y tardos para hablar y para airarnos. Gloria al nombre de Jesús. Hablemos ahora de la resistencia. El soldado debe saber resistir lo que hablábamos, todos los ambientes, toda la presión psicológica, física, y incluye la resistencia mental como física. En Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir no es fácil. Por eso dice que es resistencia mental y física. Cuando el cuerpo falla, entra a jugar la mente. Amén. Algunos dicen que la cuestión de la fuerza o de la resistencia a los problemas o en batalla es 90% mente y 10% cuerpo. Por eso es importante tener ambas, la resistencia mental y física. En nuestra vida cristiana, resistencia mental,
física, emocional y espiritual. Somos mucho más asediados por el enemigo, porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al resistir nosotros al diablo, que el Señor lo reprenda, va a huir, pero no porque nosotros lo resistamos como tal con nuestras propias fuerzas, es porque el Señor en su misericordia respalda su palabra, y al tener nosotros la disposición en el corazón de resistirlo, el Señor nos cubre con sus alas y hace que Satanás se vaya en el nombre de Jesús. El soldado debe ser entusiasta, debe tener entusiasmo. Es interés y dinamismo en el cumplimiento de su deber. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Los cristianos deben ser entusiastas? Claro que sí. Efesios 6:7 dice: servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. En Romanos 12:11, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Debemos dar todo de nosotros, amén, para servir al Señor y para hacer las cosas con diligencia. En Colosenses 3:23 va un poquito más allá y dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En nuestro trabajo, ¿cómo hacemos nuestro trabajo? Para que nuestro cliente quede satisfecho. Es válido, amén, porque tenemos que hacer las cosas bien. Pero si pensamos que estamos haciendo nuestro trabajo para el Señor, de seguro va a quedar mucho mejor, amén. Y eso aplica desde las cosas más sencillas de la vida. Probablemente usted quiera pintar su casa y al momento de pintarla se da cuenta que le quedó un manchón, o que de pronto en la brocha quedó una X, y ve la pared y ve puras X. Usted tiene dos opciones: dejarlo así o hacerlo diligentemente como si fuera para el Señor. Amén. ¿Cómo lo haría el Señor? El Señor lo haría perfecto. Por eso nosotros debemos imitarlo y hacer las cosas como si fuera para el Señor, como si el Señor llegara a pasar revista. Amén. ¿Cómo estaríamos nosotros vestidos? ¿Cómo estaría nuestra casa? ¿Estaría ordenada o estaría desordenada? Amén. Son pequeños detalles que nos ayudan a ser mejores cristianos y por lo tanto mejores seres humanos. Gloria a Cristo. El soldado debe ser íntegro. ¿Qué es integridad? Es la solidez en los principios morales, como la honestidad y la veracidad. ¿Qué dice la palabra al respecto? Vamos a Filipenses 4:8. Nos vamos a encontrar con la integridad aplicada a la vida cristiana. Gloria a Jesús. Dice Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Yo creo que no se quedó absolutamente nada por fuera, porque dice: si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Si nosotros meditamos en lo que es bueno, en lo que es correcto, en lo que es justo, vamos a hablar cosas correctas, vamos a hablar cosas justas, y nuestro comportamiento va a ser acorde con lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Por eso el Señor, a través de su palabra, nos dice que debemos ser cristianos íntegros y por lo tanto soldados en el espíritu, con integridad. El soldado debe tener juicio. Es la capacidad para pesar diferentes hechos y crear un programa de recompensas y castigos que sean acordes al hecho. Gloria a Jesús. En Proverbios 21:21 el Señor dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Si seguimos la justicia y la misericordia, obtendremos justicia, vida y misericordia. Amén. Recordemos que todas las veces en las que el Señor nos exige a nosotros algo, es porque la recompensa va a ser mayor de lo que Él nos está exigiendo. Tengamos siempre en cuenta que aunque el Señor nos exige, no es por nuestra fuerza que lo logramos, es porque el Señor en su misericordia nos da de su fuerza, de su espíritu, para que lo podamos lograr. De lo contrario, por nuestras fuerzas no seríamos capaces de absolutamente nada. Gloria al nombre de Jesús. Proverbios 21:3:
Hacer justicia y juicio, escuche bien, es a Jehová más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. También aplica para todas las áreas de nuestra vida. Si tenemos algún trabajador y no le pagamos a tiempo, estamos siendo injustos, por lo tanto estamos desagradando al Señor. Amén. Si de pronto nosotros vimos alguna mala actitud con un hermano y vamos y le hacemos una mala jugada, una mala pasada con los demás hermanos, estamos siendo también injustos y estamos desagradando al Señor. Y todo lo que nosotros debemos hacer es buscar agradar a Dios, no desagradarlo. Amén. Ahora, el soldado debe tener conocimiento. Dos tipos de conocimiento: conocimiento de su entrenamiento o de sus labores propias, y el don de gentes. ¿Por qué es necesario el don de gentes? En una unidad militar, recuerde que cada persona es un mundo diferente, cada persona piensa diferente. El don de gentes, el fin principal es tratar de vivir en armonía con diferentes puntos de vista, sin crear agresiones, sin crear malos entendidos, para llegar juntos a una meta colectiva. Debemos también tener conocimiento de lo que está en la palabra del Señor. Amén. El soldado sabe para qué es entrenado. Nosotros debemos saber para qué estamos en esta vida cristiana. ¿Para qué estamos en la vida cristiana? Para predicar el evangelio a toda criatura, para comunicar el mensaje de salvación a los que están perdidos, vivir una vida en obediencia y en sometimiento a Dios, para al final alcanzar el galardón, que es la vida eterna, y estar con nuestro Señor Jesucristo. De igual forma, la Biblia nos insta siempre a vivir juntos y en armonía, tener el don de gentes incluso con nuestros hermanos, porque es importante crear un buen ambiente para que el Señor se pueda mover con libertad en medio nuestro y para que podamos recibir la bendición de Dios, para que nuestras oraciones fluyan y no se queden simplemente en el techo, atascadas por el mal sentimiento que tengamos en nuestro corazón. Gloria a Jesús. El soldado debe ser generoso. ¿Por qué debe ser generoso el soldado? Porque debe poner en primer lugar el bienestar común que el bienestar propio. Amén. En Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. El mismo Señor Jesús dijo: es más bienaventurado dar que recibir. Debemos ser generosos en toda nuestra manera de vivir. En este caso hay una historia bien particular de la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la guerra, cuando los aliados estaban luchando contra los alemanes, había una compañía que se llamaba la Easy Company. Ellos estaban en cierta ciudad alemana, estaban de un lado los aliados, la compañía, y de otro lado estaban los alemanes. Resulta que el capitán o el que estaba dirigiendo la compañía entró en shock y empezó a dar órdenes que no eran coherentes. Un alto mando se dio cuenta y mandó a otro soldado a que tomara el lugar de ese comandante. Pero hubo un problema. Ellos estaban presionando a los alemanes estaban retrocediendo con su artillería, pero el equipo de comunicaciones de la compañía se dañó. Por lo tanto, no podían avisarle a los que estaban en la retaguardia que los alemanes estaban huyendo para que hicieran presión por uno de los flancos. ¿Qué hizo él? Tomó su arma y corrió, se metió dentro del campamento alemán, pasó por enfrente de los alemanes, enfrente de los tanques alemanes, llegó al otro flanco, dio el aviso de que tenían que hacer X o Y cosas para poder presionar más a los alemanes, y fuera de eso, cuando entregó el mensaje, no se quedó en el otro lado, se devolvió nuevamente. Fue tanto el impacto, tanto en los aliados como en los alemanes, que incluso hay un discurso de un general alemán alabando la labor de ese soldado, porque prevaleció la misión del deber de comunicarle a los demás qué tenían que hacer y devolverse, que simplemente quedarse callado o esperar a que los de la unidad que estaban más en peligro simplemente fueran eliminados. Eso es un acto
de generosidad, hermano. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros por nuestros hermanos. Si vemos que un hermano está en peligro, que está de pronto decaído, ayudémoslo. Probablemente no sea prudente o recomendable ir a decirle, pero tenemos una herramienta aún más poderosa, que es la oración. Gloria a Jesús. El soldado debe ser fiel. En el caso secular debe ser fiel al país, al cuerpo, a la unidad, a los superiores, a los subordinados y a los compañeros, es decir, a todos. Nosotros como cristianos debemos ser fieles primeramente al Señor, a nuestra familia, a los casados, a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, a sus amigos y a nuestros hermanos en Cristo como tal. En Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia, la fidelidad van ligada con la lealtad. Ahora los soldados son expertos en estrategias, en tácticas, y cuentan con herramientas para aprenderlas en los entrenamientos y en la vida real durante un combate. Vamos a hablar acerca de tres, cuatro ítems que son característicos en un soldado. Primero que todo, los soldados, incluso desde el entrenamiento hasta antes de salir a una misión, les dan un instructivo. En el instructivo les dan todos los detalles, todos los pormenores de qué trata la misión, los objetivos primarios, objetivos secundarios, puntos de extracción y de reabastecimiento. Es toda la información que el soldado necesita, primero para estar vivo y para ser exitoso en el cumplimiento de la misión. Nosotros tenemos el instructivo, que es la palabra del Señor, donde encontramos todo lo que tenemos que aprender o saber para llevar una vida correcta delante de la presencia del Señor, y no solamente delante de la presencia del Señor, sino también con nuestros semejantes, con nuestro prójimo y con nuestros hermanos. En 2 Timoteo 3, 16 al 17 da la razón. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El soldado con el instructivo está preparado para cumplir su misión, y el cristiano con el instructivo tiene que estar preparado para toda buena obra. Dentro de las diferentes tácticas que le enseñan a los soldados está una que se llama ataque frontal. Es el ataque directo contra el frente del enemigo. En ese tipo de ataque se valen de artillería, de infantería, armas largas, pesadas, tanques, todo lo que ellos tengan a mano. En ese tipo de ataques hay tensión, hay estrés, hay dolor y hay heridas. El Señor dice en Lucas 10, 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Quiere decir que si aplicamos esto a la vida cristiana y atacamos a las fuerzas del mal con la palabra del Señor y en el nombre del Señor Jesucristo, aun cuando es un ataque frontal, la palabra del Señor nos dice que con la autoridad que Él nos dio, nada nos dañará. Gloria a Jesucristo. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No hay arma más poderosa que la palabra del Señor. Recuerde que con la palabra del Señor fueron creados los cielos y la tierra. ¿Qué más no hará la palabra del Señor? Gloria a Jesucristo. Hay algo más importante aún para la vida del soldado, que son tácticas que les enseñan cuando ellos ya están en combate. Hay algo que se llama posición de fuego de cobertura, que es cuando los soldados están en combate. Normalmente ellos se dividen, pero cuando una unidad tiene una mejor visualización del terreno y ve que otra está en peligro, inmediatamente reacciona con fuego de cobertura. No sé si tal vez lo hayan escuchado alguna vez en sus vidas. Fuego de cobertura quiere decir que con todo lo que yo tengo disponible, ataco al enemigo para distraer al enemigo y cubrir a la unidad que está en peligro. ¿Y cómo se relaciona eso con los cristianos? Probablemente usted se esté preguntando.
Amén. ¿Cómo se relaciona el fuego de cobertura a una posición privilegiada en los soldados con la vida en Cristo? Sencillo. Nosotros sabemos que en nuestra vida espiritual hay algunos que están un poco más arriba que otros, amén, más firmes en la fe, y es natural, porque somos seres que vamos perfeccionándonos en el camino y en el día a día, diario. Ahora, si nosotros vemos que un hermano está en peligro y tenemos la oportunidad de avisarle y de ayudarlo en oración, estamos, hermanos, salvando un alma, prácticamente. Si nos ponemos juiciosos y queremos realmente ayudar a mi hermano que está en peligro o que está pasando por una situación difícil o que probablemente esté desanimado, triste, cansado, si ha caído, lo que mejor podemos hacer y la mejor arma que podemos utilizar es la oración eficaz, la oración constante por nuestro hermano, porque a la larga nos contará a nosotros por justicia, amén. Y a la larga la palabra de Dios dice que el que hace volver al pecador cubrirá multitud de pecados. Gloria a Jesucristo. En Colosenses 1, 9 al 10 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que tenemos que orar para que nuestros hermanos agraden al Señor, para que lleven buen fruto en toda buena obra y para que crezcan en el conocimiento de Dios. Si por algún motivo nosotros tenemos el privilegio de tener un mayor grado de conocimiento de Dios, debemos anhelar eso mismo para nuestro hermano, incluso que nos supere, que el hermano realmente conozca y sepa mucho más que uno, porque ese es el gozo de los hermanos cuando vivimos juntos y en armonía, amén. Aplica también en la vida secular. Si mi hermano está bendecido, pues gloria a Dios, alegrémonos con los que se alegran. Pidámosle al Señor, bendícelo aún más, Padre Celestial, llénalo aún más de tu sabiduría. Si así como lo bendices materialmente, bendícelo espiritualmente. Nada nos cuesta y el Señor se agrada por eso. Y probablemente el día de mañana esas palabras positivas o de bendición para nuestro hermano volverán multiplicadas a nuestras vidas. La oración es fundamental en la batalla, en nuestra vida espiritual. Y lo más importante es que, como dicen en la milicia, no dejemos ningún hombre atrás. Lo han escuchado tal vez en documentales, lo han visto en películas, que hay una frase, sobre todo los del ejército de los Estados Unidos, que dice que ningún hombre se queda atrás. Sucedió en Somalia cuando derribaron un Black Hawk. Toda la fuerza aliada se estaba dirigiendo o estaba saliendo de Mogadiscio hacia un estadio, creo que era iraquí, donde era neutral, y cuando derribaron el helicóptero, toda la unidad inmediatamente se devolvió. ¿Qué significó? Más sudor, más dolor, batallas más feroces, pero a la larga ellos no se fueron hasta recuperar a los secuestrados y a los soldados que habían muerto. Volvieron otra vez y los sacaron. Es decir, sufrieron a la salida, sufrieron al regresar por sus compañeros y sufrieron nuevamente al punto de extracción. Pero ¿cuál fue la recompensa? De que no dejaron ninguno de ellos, ninguno de sus hermanos atrás. Eso mismo tenemos que aplicar nosotros. No dejemos que ninguno de nuestros hermanos quede atrás. No dejemos que ninguno de nuestros hermanos desfallezca. No dejemos que ninguno de nuestros hermanos tal vez se desanime. Es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso como hijos de Dios orar por nuestros hermanos, ayudarlos, prestarles nuestro hombro y proseguir hacia la meta final, que es encontrarnos con nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Otro aspecto importante en la vida militar son los asaltos. Los asaltos son repentinos y la finalidad es sitiar a una fuerza enemiga o simplemente neutralizarla. Bueno, hemos hablado de asaltos, de ataque frontal, de fuego de cobertura, pero ¿por qué? Vamos a Efesios 6:12. Ahí está la verdadera razón. Gloria a Jesucristo. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha
contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted ve aquí jerarquías, usted ve un orden. Quiere decir que si lo comparamos humanamente, podría ser perfectamente un ejército de cualquier país. Amén. En la legalidad tiene una jerarquía. Por eso nosotros en la vida espiritual tenemos a nuestro capitán, que es el Señor Jesucristo, y estamos nosotros, amén, bueno, con todos sus ángeles, los arcángeles y toda la jerarquía celestial. Pero esa es nuestra verdadera lucha. Por eso es importante que nosotros seamos conscientes de que más allá de ser cristianos, somos también soldados del ejército de Jehová. Jehová de los ejércitos. Somos hijos del Señor, hacemos parte de ese ejército. De hecho, desde niño nos enseñaron una canción que decía: somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Y más allá de ser una canción de niños, es la verdad. Somos siervos del Señor y vamos en defensa de nuestro evangelio. Gloria a Jesucristo. Y en esta lucha, en Romanos 12:21 nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Jesucristo. En la palabra del Señor, y todos sabemos que la historia se partió en dos cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra a morir por nosotros. Eso podríamos catalogarlo como uno de los golpes más certeros y más destructivos del reino de las tinieblas, porque fue cuando el Satanás, que el Señor lo reprenda, perdió autoridad sobre la creación. Amén. Y fue cuando el Señor Jesucristo vino. Vamos a Juan 3:16. Aun cuando muchos no lo sabemos de memoria, es bueno siempre leerlo con detenimiento y con entendimiento. Dice así: ¿cómo empieza la historia de este ataque al reino de las tinieblas? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que quienes, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos damos gloria al Señor por esta palabra? Porque en el inmenso amor y misericordia del Señor, su Hijo Jesucristo vino a morir por nosotros para que los que creyéramos en Él fuésemos salvos y no estuviéramos bajo la esclavitud del pecado ni del dominio de las tinieblas. Gloria a Jesús. Bueno, viene algo más interesante. Para cualquier soldado es importantísimo saber el punto de extracción. No hay mayor alegría para un soldado que saber que está en el punto de extracción. ¿Por qué es importante? Porque es la ubicación destinada para el reabastecimiento de las fuerzas o para su transporte fuera de la zona de batalla. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Gloria a Jesús. Y aquí encontraremos nuestro punto de extracción. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Preste atención. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con esas palabras. Ese es el punto de extracción para el soldado cristiano. La certeza y la esperanza que tenemos que si morimos y el Señor viene, resucitaremos, y si aún vivimos seremos arrebatados, seremos sacados de esta zona de batalla y seremos llevados a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Luego del punto de extracción viene la dichosa o la famosa frase: misión cumplida. Es simplemente finalizar la tarea que se nos dio
exitosamente y satisfactoriamente. Y la recompensa la vemos en la palabra del Señor: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En otras palabras, eso es: hijo mío, misión cumplida, lo logró, entra a la presencia del Señor. Gloria a Cristo. El apóstol hablaba, digamos, de soldados, porque acuérdese que en esa época los soldados o el imperio romano estaba dominando al pueblo de Israel. Era común ver en las calles a los soldados romanos. De hecho, los soldados romanos fueron bien conocidos por sus tácticas y sus estrategias de guerra. Era la única forma en la que ellos podían controlar y llegar a dominar a naciones extranjeras. Por esa razón, el apóstol hizo mención de los soldados, porque era algo común, era normal verlos en las calles, calmando los tumultos, haciendo opresión y manteniendo el orden. Una estrategia bien conocida que aún pues, los expertos en historia militar recalcan y resaltan era la formación romana hecha con muro, o sea, se llamaba muro de escudos. Era una formación en la cual los soldados ponían sus escudos de frente y quedaban hombro a hombro. Entonces, mi compañero se beneficiaba de mi escudo y yo me beneficiaba del escudo de él. Los que estaban atrás alzaban sus escudos y quedaba una coraza protectora tanto de frente como desde arriba, contra flechas, contra caballería y contra lanzas. Y iban avanzando poco a poco, hasta que llegaban al frente de batalla y la caballería hacía ya el trabajo pesado, se abrían y atacaban a las fuerzas cuando ya entraban en el frente de la fuerza enemiga. Por eso es importante, hermanos, que estemos juntos y que nuestro escudo beneficie a mi hermano que está a la derecha, que está a la izquierda, y me beneficie a mí. Esa es la importancia de la unidad en el cuerpo de Jesucristo, en la iglesia del Señor. Gloria a Jesús. Un soldado alguna vez escribió: en la batalla el corazón del soldado es revelado. Las personas pueden tener una concepción de la guerra sin haberla vivido, pero cuando viven realmente la guerra, se sabe de qué está hecho. Hoy vemos, y es normal, ver mucho activismo digital, que las personas defienden un interés, un ideal detrás de la pantalla de un computador, pero a la hora de enfrentarlo realmente, digamos con el opositor o con la persona que esté con otro punto de vista, no son capaces de mantener esa misma postura. Por eso es que en la batalla el corazón del soldado es revelado. Por eso es que en la batalla el corazón del cristiano es revelado. Amén. Porque es solamente con las pruebas que sale lo que tenemos nosotros en nuestros corazones. Es solamente en los momentos difíciles, en las dificultades, que expresamos lo que tenemos en nuestro corazón. Si nosotros nos quejamos o le echamos la culpa a Dios en la prueba, quiere decir que mientras no estuvimos en prueba, nuestro corazón no estaba en comunión con el Señor. Simplemente estábamos beneficiándonos de una gracia que el Señor nos da, pero no estábamos realmente comprometidos y sometidos al Señor, porque cuando llegó la prueba simplemente salió una palabra de queja o de disgusto contra el Señor. Y el Señor es el que nos da la vida. ¿Cómo podríamos nosotros quejarnos con el Señor si nos da el aire que respiramos, nos da el vestido, nos da el alimento? Probablemente no el alimento que nosotros queramos, porque muchos tal vez quisiéramos comer caviar, langosta, y porque no comemos caviar ni langosta nos quejamos, aun cuando tenemos el platico lleno de comida. Amén. Amén. Gloria a Jesucristo. Por eso es que tenemos que ser agradecidos en todo lo que tenemos. Gloria a Jesús. Y decir, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Gloria a Cristo, porque el proveedor es uno solo, es el Señor Jesús, es nuestro Padre Celestial. Gloria a Jesús. Ahora hablemos de los atletas. Bueno, ya hablamos de los soldados, ya nos identificamos como cristianos con los soldados. Ahora identifiquémonos con los atletas. Una característica principal de los atletas es que tienen que ser persistentes. Es la cualidad de siempre ir adelante, a pesar de los reveses, a pesar de las dificultades, permanecer hasta el fin. Lo vemos en las carreras de atletismo,
Tal vez en la primera ronda terminó de segundo, no ganó, pero no por eso, si tiene que volver a correr, no va a correr. No, es que yo quedé de segundo, ya para qué corro. No, el atleta corre y da su mejor esfuerzo para alcanzar una mejor posición. Por eso el Señor Jesucristo dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo el Señor nos ayuda a ser persistentes? Porque vuelve nuevamente nuestra naturaleza humana a relucir. Por nuestra fuerza no somos capaces absolutamente de nada. Por eso el Señor dice en Mateo 28:20: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si el Señor está con nosotros, todo lo podemos y siempre vamos a estar fortalecidos. En Apocalipsis 3:21, resultado de la persistencia: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Es importante persistir? ¿Es importante perseverar? Claro que sí. Acordémonos siempre de los atletas. Si tenemos un problema hoy, una dificultad hoy, acuérdese, tal vez ese es su segundo lugar. Luche de todo de sí para estar en una mejor posición. Nunca se rinda y nunca deje que el desánimo, que Satanás, que el Señor lo reprenda, pone en su vida para verlo desanimado, para verlo triste, para verlo acongojado y para verlo de la forma en la que realmente no lo somos, porque tenemos la gracia y la bendición de Dios. Son las mentiras de Satanás, que el Señor lo reprenda, las que nos hacen pensar que somos menos, que no somos capaces, que nadie nos quiere, que el Señor nos ha abandonado. El Señor dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y si el Señor dice, yo lo creo. El Señor está conmigo hasta el fin del mundo. Punto. Gloria a Dios. El atleta tiene que tener un realismo positivo. El realismo es una cualidad propia de un ser pensante. Amén. Cuando usted piensa, usted tiene la capacidad de discernir y de distinguir la realidad. Ahora, es bueno y es indispensable ser siempre positivo, aun cuando no siempre se puede ser 100% positivo. ¿Me hago entender? Esto en cuanto a los atletas. O sea, es decir, si el atleta quiere competir en los Olímpicos, él quiere ganar. Amén. Él está siendo positivo, pero si él no entrenó, aunque sea positivo, no está siendo realista y por lo tanto no va a poder ganar porque no entrenó y no fue realista al entrenar. Eso pasa lo mismo en la vida cristiana. Ahora, aun cuando el atleta no puede ser realista y positivo al 100%, déjeme decirle algo: nosotros sí podemos ser realistas y positivos al 100%. Le voy a decir por qué. Romanos 8:31: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos ser realistas y positivos sabiendo que nadie puede estar contra nosotros porque Dios está por nosotros. En 1 Corintios 15:57: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando nosotros no entrenamos para ser buenos ni perfectos, porque la palabra de Dios dice que no hay bueno ni aún uno, tenemos la victoria. Estamos siendo positivos y estamos siendo realistas porque el Señor dice que ya nos dio la victoria. Y aun cuando no la merecemos, porque no la merecemos, amén, porque siempre le fallamos al Señor y siempre tenemos que buscar ser mejores cristianos, aún así el Señor ya nos dio la victoria. Podemos ser realistas y positivos al 100%. Gloria a Jesucristo. Ahora, los atletas tienen que ser entrenados, es decir, ellos deben tener la capacidad de recibir el entrenamiento que su mismo ego les permita recibir. ¿Por qué? Si un atleta cree que es muy bueno y que es muy competitivo y no se deja entrenar, está simplemente guiándose por su propia percepción, por lo que él es, y no está recibiendo la indicación de la persona que tiene más conocimiento y que está viendo las cosas desde afuera. Amén. Gloria al nombre de Jesús.
Dice un estudioso que cuanto más grande es el campeón, tiene una mente más abierta a recibir el entrenamiento. La única forma en que los campeones son coronados es porque se dejaron guiar por el entrenador. Tal vez ellos piensan que tienen una buena táctica al correr, o al pedalear, o al nadar, pero el entrenador sabe en qué ángulo tiene que poner la mano al entrar el agua, en qué ángulo debe estar la pantorrilla con relación al torso al montar bicicleta, o qué ángulo de inclinación tiene que tener el atleta para correr y alcanzar su mayor punto de eficiencia al correr. Eso es algo que se nos escapa a nosotros mismos de nuestro punto de vista. Por eso es necesario ver lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra naturaleza, porque esas son las indicaciones de las cosas que tenemos que mejorar y que tenemos que cambiar para que nuestra carrera sea firme hasta el final. Gloria a Jesucristo, gloria al nombre del Señor. Para uno recibir el entrenamiento de un entrenador es necesario saber oír. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y en Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Aquí vemos dos tipos de instrucciones: la instrucción humana y la instrucción del Señor. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, nos hace referencia a nuestra vida humana. Amén. ¿Quiénes son las primeras personas que nos dan una instrucción? Nuestros padres. Amén. Y en nuestra vida espiritual, obviamente, el Señor a través de su palabra siempre nos da instrucciones. Que nosotros abramos nuestros oídos o los cerremos es diferente, pero la instrucción está. Si usted la quiere oír, amén. Y si no la quiere oír, tenga la certeza que no se va a borrar de acá. Va a seguir la instrucción hasta que usted decida obedecerla y aplicarla en su vida. Gloria a Jesucristo. Los atletas son emocionalmente maduros, lo veíamos. Aun cuando en el calor del momento puedan manotear o puedan sentirse tristes o de mal genio, ellos no van a abandonar ese sueño o esa profesión simplemente porque perdieron. Se han visto casos en los que han competido 5, 6 veces hasta que en la séptima o en la octava ganan. Si se hubieran retirado en la quinta, no hubieran ganado en la séptima. Si se hubieran retirado en la sexta, no hubieran ganado en la séptima. Y nunca hubieran sabido si iban a ganar o no iban a ganar. Por eso es importante la perseverancia en nuestra vida cristiana. Aun cuando vengan las pruebas, las tribulaciones, esos momentos en los que emocionalmente estamos bajos, es importante seguir y continuar, perseverando hasta el fin para alcanzar nuestra salvación. Gloria a Jesús. Ya vimos entonces la relación que hay entre los soldados y nosotros los cristianos, la relación entre los atletas y nosotros los cristianos. Ahora hablemos de la relación entre los labradores y nosotros los cristianos. En la palabra del Señor dice labrador, pero es sinónimo también de campesino o labriego, aquel que cuida la tierra, los frutos de la tierra y los ganados del campo. ¿Quién está sobre el labrador? ¿Quién está sobre el labrador? Mateo 9:38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vemos que quien está sobre el labrador es el Señor porque es el dueño de la mies. Amén. Segunda Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Así que para participar de los frutos tienen que ser frutos buenos, no frutos malos, porque no tiene sentido un labrador trabajar para hacer simplemente frutos malos. Por eso es que el Señor dice, así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ya sabemos quién está por encima del labrador, ya sabemos cuáles son los resultados del labrador, que tiene que tener frutos buenos. Ahora, una característica principal
de los labradores y de las personas que trabajan en el campo es que ellos madrugan. Amén. Y asimismo nuestro Señor Jesucristo solía madrugar. ¿Por qué lo digo? Si vamos a Marcos 1:35 nos da la clave. Dice, hablando del Señor Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si alguna persona tiene alguna duda de que el Señor Jesucristo madrugaba, primero dice muy de mañana. El tiempo y el horario es relativo para todos. Para algunos muy de mañana puede ser las 8 de la mañana, pueden madrugar a las 9 de la mañana o a las 5 o a las 4. Por eso está la aclaración más adelante, siendo aún muy oscuro. A las 9 de la mañana no está muy oscuro, amén. Antes de las 5, en las 4 de la mañana sí está muy oscuro. Quiere decir que el Señor Jesucristo realmente sí madrugaba. ¿Qué hizo el Señor? Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahorita vamos a tener en cuenta esa partecita. En Juan 8:2 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, sentado él les enseñaba. En Proverbios 8:17, el Señor nos da una señal de lo que él busca. Dice, yo amo a los que me aman. Amén. Hasta ahí bien, yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Quiere decir que los que lo aman son los que lo buscan desde temprano. Amén. Quiere decir que los que lo aman lo buscan desde temprano. Y acuérdese siempre que es temprano. Cuando dice el Señor Jesucristo, muy de mañana, muy oscuro. No voy a decir nada más al respecto. Gloria a Jesús. ¿Por qué es importante? Porque lo primero que nosotros hagamos en el día determina el éxito del mismo. En las primeras horas del día nosotros planeamos y le damos prioridad a lo que vamos a hacer en el día. Amén. Por eso, en la mañana nuestras prioridades son reveladas. Si usted se levanta primero a ver televisión, su prioridad ya fue revelada. Si usted se levanta primero a orar, su prioridad fue revelada. Amén. Tan sencillo como eso. Y muchas veces no nos ponemos a pensar. Lo primero que usted haga en la mañana demuestra cuál es la prioridad que hay en su vida. Recordemos cuando el Señor envió el maná en el desierto. Dice Éxodo 16:21. Y lo recogían, el maná, cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Cuando recogían el maná, acuérdese que era de los niños más pequeños hasta los mayores, tenían que salir a recoger el maná para su alimentación. El vecino no podía acaparar maná para usted, ni usted por el vecino. Si usted se levantaba tarde y iba a recoger el maná, ya no había. Amén. Gloria a Jesús. Es decir, el maná es esa búsqueda espiritual o ese alimento espiritual que nosotros como cristianos necesitamos. El Señor Jesucristo se levantaba muy de mañana a orar. Hallamos una relación en que para nosotros obtener la provisión del día debemos levantarnos muy de mañana para recibirla directamente del Padre Celestial. Volviendo al ejemplo del Señor Jesucristo, dice que se levantaba muy de mañana cuando aún era muy oscuro y se fue a un lugar desierto. Ese lugar desierto representa un lugar apartado de todo lo que usted lo puede distraer. Quiere decir que su momento de oración tiene que ser en las primeras horas de la mañana, en un lugar apartado donde usted tenga una relación directa y le dedique el tiempo que el Señor se merece. Aquí no estamos hablando de longitud en el tiempo, ¿sí? Que tienen que ser X número de horas. Pero acuérdese que lo primero que usted haga en la mañana determinará la prioridad que haya en su vida. Gloria a Jesucristo. Nosotros vivimos por la fe. Amén. Cuando nosotros oramos, estamos demostrando que vivimos por la fe. Porque aunque no vemos al Señor, estamos hablando con Él.
Y después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos actuando en fe, estamos viviendo en fe. Ahora, si salimos de casa sin orarle al Señor, quiere decir que no estamos viviendo por fe, sino que estamos viviendo en nuestra propia humanidad confiando en nosotros mismos. Es importante. ¿Por qué? Porque sencillamente no le encomendamos nuestro día al Señor. Algo tan particular y tan chiquitico, entre comillas, es bien importante delante de la presencia del Señor. El Señor demanda de nosotros que nuestro primer despertar, lo primero que hagamos al despertarnos sea estar en su presencia, y lo último que hagamos en el día sea estar en su presencia. En la mañana usted le encomienda su día al Señor. Amén. Le da gracias porque por su misericordia puede respirar, tiene un techo que no se cayó sobre usted, tiene una cama que lo mantuvo abrigado y cómodo durante la noche, una frazada que lo cubrió del frío, probablemente un ventilador que lo ayudó a soportar el calor. ¿Hay razones para agradecerle a nuestro Señor? Amén, claro que sí. Por eso es importante para nosotros como cristianos orar en la mañana y orar en la noche. En la mañana usted le da al Señor lo mejor de usted mismo, porque fue una noche de descanso reparador donde usted tiene las fuerzas y las energías para empezar un nuevo día laboral. En la noche probablemente estemos cansados, si tuvimos un día pesado, duro, pues no va a ser lo mejor de nosotros, pero va a ser un acto de agradecimiento al Señor. Y orándole al Señor, todas nuestras cargas se van y el Señor nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Jesucristo. Para nadie es un secreto que cada día tiene su propio afán. Amén. Nosotros no tenemos la habilidad de ver el futuro. No sabemos qué problema vayamos a enfrentar durante el día. No sabemos la mejor forma para reaccionar frente a ese problema o a esa situación. Por eso es importante encomendarle al día al Señor, porque Él lo sabe todo y Él sí sabe si usted va a enfrentar un problema o no lo va a enfrentar. Si usted lo va a enfrentar desde por la mañana, el Señor le va a dar la provisión y la fortaleza para que lo pueda enfrentar. La palabra de Dios dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y si le buscamos por la mañana, ¿no nos va a galardonar durante el día? Claro que sí. Hermano, no tenemos la cuenta de las veces que el Señor nos ha guardado desde el momento que salimos de casa hasta que regresamos. Damos las cosas por sentado. Amén. Voy a salir, voy a trabajar y voy a llegar a la casa a tal hora. No sabemos si Satanás había tenido un plan en contra de nuestras vidas, que algún vehículo causara un accidente en contra nuestra, que, hermano, una persona se puede caer de un andén y puede fallecer. No es necesario absolutamente nada más. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha guardado? Y muchas veces nosotros no le hemos encomendado nuestro día al Señor. Amén. ¿Ve la importancia? Ahí estaríamos siendo desagradecidos con el Señor. Por eso la invitación es que todos pues le encomendemos nuestro día al Señor desde por la mañana. Señor, ayúdame en este día, dame la fortaleza para hacer las cosas bien, que todo lo que yo tenga que hacer lo haga como para ti, y en tus manos encomiendo este día, Señor. Y amén. Gloria a Dios, salimos en bendición para desarrollar nuestras actividades que desarrollemos normalmente. Esa es la importancia de la oración. Ahora, muchos dicen, no, pero es que ustedes están hablando de una costumbre. ¿Qué es costumbre? Costumbre es una manera habitual de obrar una persona, animal o colectividad establecida por un largo uso o adquirida por la repetición de actos de la misma especie. Eso es una costumbre. ¿Por qué digo que orar no es una costumbre? Porque sencillamente no usamos vanas palabrerías, como el Señor nos enseñaba a orar. Es más bien una disciplina espiritual. La disciplina es diferente a una costumbre. ¿Qué es la disciplina? Es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. ¿Cuáles son los resultados que nosotros esperamos al buscar de Dios en la oración? Llenura del Espíritu Santo, fortaleza espiritual, sanidad, protección y a la larga, y lo más importante, es fidelidad al Señor para alcanzar la vida eterna.
Ese es el resultado que nosotros esperamos al aplicar la disciplina espiritual de orar. ¿Quiere tener un día bendecido todos los días? ¿Le gustaría a usted tener un día bendecido todos los días? Un día en el que, a pesar de los problemas, usted pueda decir: Señor, gracias por tu misericordia, por este día que me regalaste. La única forma en la que lo podamos lograr es encomendando nuestro día en la mañana. Acuérdese, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto. Muy de mañana, muy oscuro y un lugar desierto. En la privacidad, en su aposento, su relación se desarrolla mejor con el Señor. Gloria a Jesucristo. En la vida del Señor Jesucristo vemos el resultado de la oración. Recuerde que cuando el Señor ya iba a ser entregado a las autoridades, cuando fueron por él acababa de orar. Amén. Y él, aun cuando era Dios siendo hombre, recordemos que sufrió hasta a tal punto de sudar sangre antes de orar. Después de que terminó de orar, la paz que el mismo Señor dijo que era la paz que pasaba sobre todo entendimiento, o que la paz que él tenía no la daba el mundo, esa misma paz se reflejó después de que él oró. Cuando los soldados vinieron por él los recriminó, él les gritó, él los reprendió, ¿no? Porque él estaba en paz. Él simplemente dijo: ¿a quién buscáis? Bueno, buscamos a Jesús, yo soy. No más. ¿Opuso resistencia? No, porque él tenía paz. Él ya sabía que era lo que iba a seguir más adelante. Y el motivo por el que él tuvo paz y cumplió lo que estaba escrito por los profetas y que era la voluntad de Dios, era para que usted y yo estuviéramos aquí. Su paz lo trajo a usted y me trajo a mí al conocimiento del Evangelio. Gloria a Jesucristo. Hermano, la oración no es cuestión de un mes o cuestión de un día, que yo voy a orar solamente los martes, o que yo voy a orar solamente los martes que sean 5. No tiene ninguna presentación. La oración es algo que es constante, de días, semanas, meses y años. Usted desayuna todos los días, usted no desayuna solamente los miércoles, amén. Recuerde que la provisión espiritual para el cristiano es la oración, y la oración va acompañada de la alabanza, de la adoración, de la lectura de la palabra y de la propia oración, que es su relación personal con Dios. Gloria a Jesucristo. La última característica, o la penúltima característica del orador, es que él sabe que para cosechar en abundancia tiene que sembrar más abundantemente. Segunda de Corintios 9:6: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aplica, hermanos, para todas las áreas de nuestra vida, tanto para la obra del Señor como para nuestra vida familiar y secular. Tenemos que dar lo mejor de nosotros, dar más allá de lo que se espera. Amén. Acuérdese de la parábola de los talentos, que el Señor le dio a sus siervos según su capacidad. Eran 5 talentos, 2 y 1 talento. Amén. Según la capacidad. El que tenía 5 lo duplicó, el que tenía 2 igual, y el que tenía 1 pues lo guardó, aún sabiendo que en la época existían los bancos y que podían darles intereses por eso. O sea, él tenía el conocimiento de que podía hacer ese trabajo con el dinero que el Señor le dio. Amén. Y eso mismo es lo que el Señor espera de nosotros, que no nos quedemos de brazos cruzados. Si tenemos un talento, si tenemos un don primeramente espiritual, que lo podamos ejercer para el provecho espiritual de los nuestros, de nuestra familia, de nuestros hermanos y de los que están afuera. Si tenemos algún don, alguna habilidad para hacer un trabajo, que sea para el provecho de los nuestros, de la obra del Señor y de los que están allá afuera. Gloria a Jesucristo. El labrador es paciente, el labrador siembra
y no espera que al otro día ya esté el árbol de mangos para bajarlos. Él sabe que es un trabajo constante y de largo plazo. Asimismo, el cristiano no puede esperar respuestas inmediatas, aun cuando el Señor es poderoso para hacerlo. Amén. No ponga su esperanza en el tiempo del cumplimiento de la promesa del Señor o de la bendición. Espere pacientemente, crezca espiritualmente, que cuando llegue el momento de su bendición, el Señor se la va a dar. Acuérdese, un campesino no siembra un árbol de mango hoy y espera bajar mangos mañana. Todo es cuestión de tiempo, de persistencia y de perseverancia. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. El labrador es diligente atendiendo su tierra, que es lo contrario a atender la tierra, es ser perezoso. Proverbios 24, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El labrador protege su tierra y su ganado. El Señor dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Si usted está casado y tiene un hogar, usted es el pastor de esa casa. Usted tiene que dar todo de sí por sus ovejas, porque usted rendirá cuentas al Señor por lo que pase con sus ovejas. Si el Señor le da un negocio y usted lo administra mal, usted le dará cuentas al Señor por la administración que hizo de su negocio, del dinero que el Señor le dio, de las posesiones que tenga, incluso de las habilidades para ejecutar una obra o de los dones espirituales que usted tenga. Un labrador da fruto. Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero no se trata solamente de dar fruto, como dice el Señor, se trata de dar mucho fruto. ¿Y cuáles son los frutos que tenemos que dar nosotros como cristianos? Gálatas 5:22, vaya conmigo. Gloria a Jesús. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Debemos tener poquito amor. Anteriormente leímos que el Señor Jesucristo decía: en que llevéis mucho fruto. Y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz. Quiere decir que tenemos que sobreabundar en toda buena obra y en los dones espirituales, que son los frutos del Espíritu Santo, Ahora, hermanos, en Hebreos 10:23 hay algo bien importante ya para finalizar. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En este caso, profesión quiere decir confesión de nuestra esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es nuestra esperanza, que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Nuestra meta es llegar a la presencia del Señor. Sea que muramos primero o sea que el Señor venga por nosotros, nuestra meta es estar con el Señor. Por eso debemos fijar nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, porque en las cosas de abajo nos distraemos, nos desviamos del camino a la derecha, a la izquierda, y no podemos seguir adelante en el camino verdadero. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Pongámonos de pie y leamos el último versículo para terminar. Gloria a Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Vamos todos a 2 de Timoteo 4:7. Esa debe ser nuestra oración, hermano. Que el Señor nos ayude. 2 de Timoteo 4:7. Que podamos decir todos juntos: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Nuevamente: he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe, como soldados, como atletas y como labradores. Gloria a Jesús.